Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sose Z, que pues de costumbre aquí les doy la bienvenida a este que es el episodio 256 de Poco Común, y donde pues hablaré de un tema geek, pero en este caso también de tecnología, como pareció al anterior, pero en este caso más contar mi experiencia con cierta forma de consumo de cierto contenido, que puede asemejarse a el tema que toqué en algunos otros episodios, pero va a ser más específico este. Bueno, con esta introducción vamos al audio de intro para empezar el tema. Y entonces en este episodio pues les voy a contar un poco mi historia de cómo pues he escuchado música a lo largo de mi vida, en qué formatos, cómo tenía la música que escuchaba. Entonces pues va a ser un poco esta historia, y sobre todo pues me voy a concentrar más en pues ya en los 2000s, que fue cuando pues ya tuvimos música en formato digital. Bueno, pues empezando, pues de niño yo pues la forma en que empecé a consumir la música, como muchos niños pues, y sobre todo en mi generación, fue por la radio, que era muy fácil tener acceso a un aparato de radio y pues estar ahí sintonizando y escuchando la radio. Pero también otro medio por el que pues empecé a conocer música desde muy pequeño fue porque pues mis padres nos llegaron a comprar a mí y a mi hermano mayor, pues discos de música infantil, discos de acetato. Entonces pues al principio pues obviamente ellos eran los que nos ponían la música, y eventualmente pues fuimos aprendiendo a usar los aparatos para tocar discos, los tocadiscos, que de hecho la primera consola que conocimos nosotros pues tenía un panel para radio y uno para tocadiscos. Y de hecho ya cuando empezamos ya por nuestra cuenta a manejar el tocadiscos, pues también empezamos a escuchar un poco los discos, así que llegamos a conocer y escuchar, que ponía mi padre sobre todo. Entonces pues también fue otra forma de cómo conocimos música, empezando a escuchar sobre todo música en inglés. Entonces pues discos ya sea de recopilación o de algún grupo. También pues algunos discos que ya empezamos a coleccionar también nosotros, que nos compran nuestros padres, de música de grupos infantiles, dígase Timbiriche sobre todo, y pues todo ese tiempo tocadiscos. Ya para cuando empezamos ya a llegar casi de hecho fue en primaria, por ahí cuando íbamos en cuarto, creo, que mi padre nos regaló de Navidad unos aparatos portátiles para escuchar. En este caso a mi hermano no me acuerdo, creo que fue un aparato tipo Walkman, y a mí me regaló un radio portátil, uno pequeñito, rectangular, que se podía poner en el cinturón. Daba muy buen sonido y pues ahí podía escuchar radio AM y FM. Entonces pues era bastante curioso ese aparato, bastante portátil. Fue mi primer aparato portátil para escuchar pues música,
la radio específicamente. Eventualmente mi padre, conforme pasaron los años, fue comprando mejores aparatos de sonido en casa. Entonces ya los siguientes aparatos ya tenían para reproducir y grabar cassettes, y empezamos a aprender precisamente a reproducir cassettes y a grabar cassettes. Y de hecho fue a partir de entonces que empecé, en mi caso, pues a grabar canciones de la radio. Sí, con todos los problemas de que no grababa completa las canciones, o se metían algunos jingles o sonidos que no eran parte de la canción. Y pues aparte de que los cassettes pues eran regrabados, o sea, al principio nos daban cassettes que ya habían sido grabados antes, y pues mis padres simplemente nos los daba para que los recicláramos y pues los volvíamos a grabar. Fue nuestro medio analógico. A los pocos años, ya cuando prácticamente ya cercanos, sobre todo yo, ya que iba a ir a la secundaria, pues ya me regaló mi primer Walkman. Bueno, casetera tipo Walkman, porque en sí tuve nada más, creo, un Walkman. Y pues tuve mi primera casetera Walkman, y ya empecé a escuchar en el camino pues los cassettes que grababa en la radio, y esto me motivó más a pues empezar ya también a comprar mis propios audiocassettes para seguir grabando más canciones de la radio y hacer mis cassettes de recopilación de canciones que pues estaban de moda y me gustaban. Entonces pues ya en el camino me ponía a escuchar todos estos cassettes que tenían canciones que me gustaban en mi casetera portátil. Como dije, debido pues a que algunos fallaron y también me llegaron a robar uno que otro, pues tuve cambiando de varios modelos, algunos mejores, algunos peores, la mayoría de audio de buena calidad. Incluso llegué a tener un Walkman original, pero que era de los modelos estos que tenían para grabar, que no solo era reproducir sino grabar, y hasta tenía entrada para micrófono, o sea, de esos que tenían funciones más avanzadas, más como para grabar voz. Entonces eso me lo legó una tía que pues ya lo estaba dando de baja. Entonces pues yo le seguí dando uso, y así, o sea, tuve teniendo cada vez mejores o diferentes aparatos tipo Walkman. Pero cuando empezó a darse el cambio de que ya no tuviera Walkman, pues más que nada en los 90s, cuando empezó pues a difundirse el uso de internet. Y como les recuerdo, yo tuve acceso a internet fui a los primeros aquí en México que tuve acceso a internet, pero esto debido al conocimiento que tenía mi hermano, al interés muy geek de la tecnología de cómputo y obviamente de internet que tenía mi hermano. Entonces pues él aprendió no solo a armar computadoras, sino también a configurarlas y todo esto, y esto facilitó que pues él de alguna forma consiguiera un módem portátil, no portátil, más bien externo, que se conectaba al puerto serie. Y aparte pues él, siendo mayor que yo, pues él ya, cuando yo todavía estaba estudiando bachillerato, pues él consiguió en la universidad pues así que toda la información y la configuración para hacer login en el servidor de la universidad.
porque recordemos que los primeros accesos de internet que había nuevamente en muchos países, incluyendo México, eran o pues de grandes empresas tecnología o de universidades. Muchas universidades, sobre todo las más importantes, fueron las primeras en tener acceso a internet. Entonces él consiguió pues la información para tener conexión, para tener acceso al servidor de internet de la universidad. Entonces, con un módem que consiguió, pues desde casa podíamos, y él configuró todo, porque ni siquiera teníamos Windows 95, sino con Windows 3.1 nos conectamos a internet, y pues fue como tuvimos acceso a internet, y pues como empecé a ver recursos de internet, dígase páginas, imágenes y contenido multimedia, que pues con una conexión bien lenta. Pero recordemos que hacia finales de los 90s, mediados de los 90s, finales, pues se introdujo este software súper popular que era pues Napster, donde pues era conexión peer-to-peer o P2P como le abrevian, que es de este tipo de conexiones que empezó a difundirse, donde pues había un protocolo por el cual se podían conectar dos clientes, o sea, dos computadoras privadas, directamente se podían comunicar y compartir archivos. Entonces que luego evolucionó a lo que fueron los torrents. Bueno, el chiste es que con Napster, como medio mundo que teníamos acceso a internet, pues empezamos a descargar pues archivos MP3. Si bien ya en esta época ya había empezado a comprar CDs de música, obviamente nada más los podía escuchar en el aparato de audio de la casa. Y pues con los MP3, cuando los empecé a descargar y empecé a armar mi colección por medio de Napster, pues ya tuve más o menos una buena playlist bastante grande, con las canciones completas, que a diferencia de antes, que pues tenía grabaciones de la radio todas incompletas y de mala calidad, pues aquí ya ven que los MP3, incluso los de baja calidad, bueno, calidad pues media, como de 128 kilobits, pues se escuchaba mejor que muchas veces la música en la radio. El chiste es que ya empecé a tener las canciones ya con el título y el nombre del artista, algo que pues cuando lo grababa en la radio pocas veces me enteraba el nombre de las canciones y quién que las cantaba. Entonces siempre fue, la mayor parte del tiempo fue un misterio quiénes cantaban qué canciones y cómo se llamaban las canciones. O sea, muy pocas canciones me enteré los títulos y los artistas. Entonces, con la poca información que tenía, pues así que fue empezando a buscar en Napster, y ya Napster me proporcionaba el resto de la información que no sabía. El chiste es que así empecé a hacer un acervo de archivos de MP3 en la computadora. Pero pues una tecnología que también pues cambió todo fue la introducción de las unidades para quemar CDs, para quemar discos. Entonces pues estas unidades ya nos empezaban a permitir a grabar información en discos grabables. Entonces pues, en cuanto más o menos bajaban los precios, y con esto de que mi hermano pues ya estaba metido en armar computadoras, y de hecho me enseñó lo básico, pues empezamos a armar así que mejores versiones de computadora, y en un punto pues ya le metimos un quemador de disco. Primero un lector nada más, y ya después un quemador de disco. Ya con un quemador de disco pues órale a piratear
al más no poder, pues quemando CDs de música, primero en formato pues tradicional de música. Entonces pues así empezamos a armar para escuchar, ya sea en el auto, porque pues ya en este entonces muchos autos tenían reproductor de CDs, y también para escuchar en casa. Empezamos a grabar discos de audio, aparte de que ya después empezamos a grabar discos de MP3 y todo esto, pero no veíamos mucho la necesidad más que como de respaldo grabar discos de MP3. Esto cambió cuando pues conseguí mi primer aparato de reproducción de discos de MP3, que fue más o menos que creo que fue por ahí del 98, 97 más o menos, que compré un aparato de marca china, Napa se llamaba la marca, y era un aparato azul que pues lo vi así que de importación en la Fayuca. No es cierto, en la Plaza de la Tecnología, ya me acordé, la vi y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque pues fue de los primeros aparatos que decía que podía reproducir discos de MP3. Pero no solo eso, sino que también este aparato, o sea, y era portátil. Era portátil, entonces pues podía llevarlo e ir escuchando ya música, CDs de música de MP3 en el camino. Pero no solo eso tenía este aparatito, sino que también tenía la opción, la capacidad de reproducir VCDs, o sea, discos de video, CDs de video. Entonces, pues incluso incluía los cables de audio y video para conectarlo a una televisión. La verdad, pocas veces llegué a usar esto. Normalmente no llegué a conseguir muchos VCDs, a pesar de que en la piratería llegaron a vender, antes de que existieran los DVDs, llegaron a vender mucho VCD, pero la verdad es que muy pocas veces me interesó o me metí en la piratería ahí donde vendían VCDs. Y pues para mí lo que fue importante fue el MP3, así que empecé a quemar mis discos de MP3, y pues fue ya como empecé a traer ya portátil mi música en MP3 en disco. Pues las desventajas de escucharlo en disco, en CD, es que pues estos los lectores de CD pues siempre son sensibles al movimiento. Entonces así que si te movías mucho se puede interrumpir la canción. Más que nada ese era el detalle. Pero pues era lo padre de que ya tenía discos que traían como unas 50, 100 canciones en un disco, porque eran MP3 de baja calidad. Entonces pues me cabían bastantes, y pues ahí empecé a hacer playlist de bastantes canciones en varios CDs. Y pues ahí llevaba pues los típicos estuches de CDs, estos que tenían compartimentos para meter varios discos y llevarlo ahí en tu mochila o donde fuera, guardado ahí tu estuche de CDs para irlos cambiando mientras los ibas escuchando en tu reproductor portátil. Obviamente no me salió barato, de hecho tuve que ahorrar mucho para comprar ese aparato, también para aclarar, porque ya en este entonces ya era cuando empezaba la universidad, y pues empezó mi periodo de estudiambre, que pues ya mis padres ya pues a esta edad ya dijeron, pues ¿saben qué? ¿Sabes qué? Te vamos a dar nada más lo necesario para que puedas seguir estudiando, o sea, pues nada más tu dinero para pasajes, un poco extra para comprar comida o para que comas afuera, y para algún gasto que se presente, y nada más. Entonces no tenía mucho dinero, y pues lo poquito que me sobraba pues lo juntaba para a la larga comprar cosas un poco más caras,
a diferencia de antes que pues nos las compraban prácticamente 2 veces al año, nos compraban cosas nuestros padres. Ahora teníamos que juntar para comprar nuestros, así que lo que quisiéramos. Y bueno, pues así tuve este aparato por varios años, hasta que empezaron a introducir las memorias flash, que fue pues una gran innovación que sustituyó a los disquetes, que tenían mucho mayor capacidad. En un principio pues eran bien pequeñitas, eran como de 128 megabytes, algo así. No, incluso menos, 32 megabytes, 16 megabytes, algo así. Bien pequeñas estas memorias, pero pues ya era mucho mayor capacidad que los disquetes y sobre todo más confiables que los disquetes, ya que estos eran menos propensos a perder la información, las memorias flash, que se conectaban a puerto USB, que pues es cuando ya la tecnología plug and play y los puertos USB pues ya se popularizó mucho el uso. Entonces pues derivado de esta tecnología, las memorias flash pues empezaron a crear, sobre todo de fabricantes chinos, pues ya reproductores de MP3 que ya no usaban discos, sino ya usaban directamente memoria flash. Prácticamente era una memoria flash al que le habían integrado circuitería que decodificaba MP3 y que tenía un display y varios botones para reproducir la música. Entonces pues fue cuando se pusieron de moda todos estos reproductores de MP3 portátiles de tamaño pequeño, que podías ya llevar en el bolsillo y que ya quitaba todos los problemas que podías tener con los aparatos que eran de cassette o de CD. Entonces, y aparte pues les cabían bastantes canciones y podías estar cambiando las canciones, rotándolas. Si tenías un buen archivo en tu disco duro, en tu computadora de canciones en MP3, pues podías ir cambiándolas conforme se te daba la gana e ir escuchándolas, porque también pues como dije, las memorias flash en este entonces no eran tan grandes, entonces pues no podías meterle todo el catálogo de MP3 que tuvieras en tu memoria. Y aparte hay que mencionar cómo pues ya para este entonces ya también Napster pues ya le habían dado cuello, pues así que las demandas y todo esto pues le dieron a torre, pero derivado de Napster salieron muchos otros software que también eran para compartir archivos peer-to-peer de varios tipos, Kazaa, Ares, todo eso. Ares nunca lo usé, la verdad. Creo que fue Kazaa y otros los que estuve usando para seguir descargando música en MP3. Aparte de que pues había muchas páginas, porque pues como no había todavía una buena regulación del internet, pues había foros y páginas donde podías donde pues publicaban, así compartían links o vínculos para descargar álbumes completos o colecciones completas, algo así, o programas y demás cosas. Recordemos que en esta época es cuando se popularizaron los servicios de almacenamiento en la nube, pues poco regulados, como Mega Upload y Rapid Share, que estas almacenamientos, nubes de almacenamiento, se hicieron muy populares y pues todo el mundo subía cualquier tipo de contenido, software ya craqueado, música, videos. De hecho yo descargaba episodios de anime, o sea, había de todo, hasta que pues en cierta época pues empezaron a regular el internet y pues
dieron de baja todas estas servicios de nube, pues con contenido ilegal. Entonces, pues por todos estos años seguí descargue canciones en MP3. Entonces sí, me hice un acervo de música, de canciones en MP3, tanto de rock, de pop, pero sobre todo también de anime, de videojuegos. Entonces, pues hice un acervo enorme de música. Y pues esto motivó que siguiera pues usando aparatos para escuchar, portátiles para escuchar MP3. Eventualmente pues se empezaron a popularizar también los celulares, cada vez más pequeños, con más funciones, con cámaras, todo esto, hasta que empezaron a salir los celulares que también ya podían reproducir MP3, y estos que reproducían MP3 pues ya también implementaron otro tipo de memoria flash que ahorita es muy común que se use, que son las memorias de micro SD. Y entonces pues ya aquí teníamos celulares con memorias micro SD a las cuales les podías cargar las canciones de MP3. Y pues ya no tenías la necesidad de traer un aparato específico para escuchar MP3, sino ya podías escuchar MP3 desde el mismo celular con el que hacías llamadas y mandabas mensajes. Y como dije, me hice un acervo muy grande de MP3. Y bueno, pues empezaron salieron a la venta los smartphones, que pues recordemos, salieron en la segunda mitad de los 2000, por ahí del 2006, 2007, con el iPhone, y poco después con celulares que tendrían el sistema operativo Android, y los Raspberry, que todavía pues ahí hacían competencia. Entonces todos estos celulares que ya tenían funciones, aplicaciones, como si fuera una computadora prácticamente, le entablabas que para la cámara, que para manejar archivos, imágenes, y para usar otras cosas de internet y muchas aplicaciones. El chiste es que pues en esta evolución de los smartphones, que pues prácticamente donde ya se popularizan los smartphones fue a principios de la década de los 2010, por ahí del 2000, ¿qué sería? 2010, 2012, 2013 más o menos, por esos años empezaron ya cada vez a ser más populares los smartphones, y con estos pues aplicaciones. Ya para ahí no me acuerdo en qué época, la verdad, apareció Spotify y otros servicios para escuchar música desde internet, pero que pues obviamente entraron con la intención de competirle a Apple ¿cómo se llama su aplicación de ellos? Porque le cambiaron de nombre ya en últimos años. Pero bueno, su servicio para escuchar música de Android, de Apple, que pues se creó prácticamente con el lanzamiento de su reproductor de música, el iPod, y pues siguió funcionando con sus celulares. Entonces pues también el ambiente de Android pues obviamente no faltaron los que empezaron a hacerle competencia para pues vender música, porque originalmente lo de Apple pues era vender la música, pagabas por cada canción que conseguías, pero la bronca es que cada que comprabas música
sí la descargabas, pero se quedaba bloqueada en el dispositivo donde lo habías descargado, al que lo habías comprado, en el iPod o en el iPhone, donde lo descargaste, ahí se quedaban las canciones y no podías hacer transferencia de las canciones a otro dispositivo. El chiste es que pues era un negocio redondo, siempre ha sido un negocio redondo para Apple. Y pues ahí todavía era de descargar las canciones. Entonces, pues ya con el acceso cada vez más generalizado a internet, ya inalámbrico y ya en espacios públicos, el Wi-Fi prácticamente, pues ya las aplicaciones ya no dejaron de tener la necesidad de que almacenaras todo en tu celular, sino que ya podías simplemente tener un acceso continuo a internet para acceder al contenido que tenían en la nube. Y esto pues facilitó que se lanzaran los servicios de streaming de música, empezando obviamente por el de Google, el Google Music, y pues eventualmente los otros servicios como Spotify, Deezer, el de Amazon y no me acuerdo cuántos otros que salieron ahorita. Creo que existen como 5 o 6 servicios para escuchar música por streaming. Entonces ya con esto, sobre todo con Spotify, pues ya se popularizó pues el escuchar música por streaming. Esto quiere decir que ya no tienes los archivos de música en tu dispositivo, sino que simplemente estás conectado a internet y para escuchar cada canción pues simplemente se va descargando o reproduciendo desde internet cada canción que vas escuchando. Obviamente esto te obliga a que tengas constantemente conexión a internet para poder escuchar estas canciones. Entonces pues es ahora el nuevo formato en el que actualmente ya se acostumbró la gente a escuchar música por medio de streaming, y pues resultó conveniente para mucha gente y también para la industria, porque por un lado la gente que pues antes era un esfuerzo, ya sea el buscar en internet las canciones para descargarlas o el comprar con el pirata de confianza las canciones y a ver si te tocaba escuchar las canciones que tú buscabas, o ir comprando la alternativa cara, que era ir comprando físicamente o pagando por los MP3 o por cualquier archivo para descargar. Tenías que pagar pues canción por canción o álbum por álbum en disco o por medio digital, descargarlo, algo que pues para la mayoría de la gente que no tiene mucho dinero pues resultaba muy muy caro. Entonces los servicios de streaming abarataron esto y prácticamente le dejaron al acceso gratuito, entre comillas, para escuchar todas las canciones que quisiera la gente por medio de estos servicios de streaming, principalmente por Spotify, y que tiene pues el catálogo más grande de música. Pero hay varios problemas con esto, porque puedes pagar así que el Spotify Premium, te quitan anuncios, puedes descargar las canciones, o el Google Premium, que te permite escuchar la música que está en YouTube Premium, que te permite escuchar la música que está en YouTube y incluso descargarla para escucharla sin conexión, porque también Spotify depende de que tengas conexión a internet. Entonces si se te acaban los datos o si no tienes conexión de Wi-Fi disponible, pues ya valiste, porque no puedes escuchar música.
entonces es uno de los problemas. Pero otro de los problemas que muy poca gente se da cuenta es que Spotify, la verdad, no te proporciona grabaciones de buena calidad. Por lo regular sigue manejando sobre todo MP3, que no es el formato de mayor calidad, es un formato ya muy viejo que la verdad tenía sus limitaciones y sus problemas, que si lo comparas ya con formatos de archivo actuales, se escucha muy mal la música. La gente, la verdad, pocas veces se fija en eso, pero sí, la música de Spotify, la gran mayoría no es de buena calidad, son MP3, y luego ni siquiera son MP3 de máxima calidad, o sea, de 320 kilobits, sino que luego son MP3 de menor bitrate, que pues esto hace que a la hora de que compriman el archivo en MP3 se recorten algunos sonidos que no se notan mucho, pero que sí demeritan la calidad de la grabación. Actualmente hay varios formatos de música de alta calidad que no comprimen la música, como más bien que no tiene pérdidas la música a la hora de comprimirlo, como OGG, MP4, AAC, perdón, y FLAC sobre todo. Entonces, pues desafortunadamente, si escuchas música en streaming, en Spotify es donde vas a escuchar la de menor calidad, y sobre todo lo notas cuando cada vez tienes mejores alternativas para escuchar la música, bocinas de Bluetooth, audífonos, todo esto que cada vez son de mejor calidad de sonido. Entonces sí te das cuenta de si le pones atención, sobre todo, de que la música de Spotify no es tanta de buena calidad, y otros servicios de streaming que sí te dan buena calidad, como Deezer, por ejemplo, no tienen un catálogo tan grande de música como Spotify. Entonces vas a ver muchas canciones, o a menos solo te gusten canciones muy famosas o muy populares, no vas a tener problemas. Pero si entre tu catálogo de canciones que te gusta escuchar hay canciones que no son tan famosas ni tan populares, pues ya pelaste, porque en Deezer no las tienen muchas veces, muchas de esas canciones. Y Spotify, a pesar de que tiene un catálogo bastante extenso de canciones, hay canciones que pues de plano difícilmente vas a encontrar. Por ejemplo, los soundtracks de videojuegos o la música de anime. La música de anime es un catálogo bien reducido el que tienen los de Spotify. Entonces ahí sí es cuando pues conviene más tener los archivos guardados en tu computadora. Y de aquí regreso a mi caso, que yo pues ya teniendo un catálogo extenso, enorme de canciones en MP3, pues ahora ya con nuevos dispositivos, con los smartphones actuales y con los dispositivos también para escuchar la música cada vez mejores, pues ya empiezo a notar mis viejos archivos de MP3 que no se escuchan tan bien. Y pues aunque más o menos he probado Spotify debido a todo lo que acabo de decir, de por sí entré tardíamente yo a probar los streamings de música, y como pues tuve mi acervo de música guardada en disco duro, pues nunca tuve, o pues prácticamente no tuve la necesidad de usar servicio de streaming. Yo simplemente usaba cualquier reproductor de música que reprodujera los archivos directamente sin tener que conectarse. Entonces, mientras todo mundo ya hizo la transición a los servicios de streaming, pues yo sigo escuchando mi música guardada en el almacenamiento, ya sea en mi computadora, o los transfiero a la memoria de mi celular.
Pero a lo que voy es que pues muchos de los MP3 que ya tenía pues eran de baja calidad. Entonces con el tiempo más o menos fui obteniendo MP3 de mayor calidad, mejores grabaciones de todas las canciones, incluyendo las de anime. Pero pues ya actualmente con toda lo barato que es el almacenamiento, los discos duros y todo esto, pues ya no hay necesidad o no hay obligación de que los tengan MP3. Entonces pues ahora lo que he decidido, pues ya empecé a migrar a los formatos de mayor calidad que están comprimidos pero que ya no tienen pérdidas. Y pues el formato que yo escogí actualmente para sustituir mi catálogo es FLAC. Ya todas las me he dado la tarea, que la verdad está bien, pues así que me va a tomar varios meses y años, yo creo, de ir sustituyendo todos mis archivos de MP3 en FLAC, todos los que se puedan, porque en el peor de los casos, si no encuentro el archivo, o porque sigo descargándolos de forma pues alternativa, la mayoría de la música, pues obviamente tengo que estar buscando en internet donde tengan estas canciones en formato FLAC ahora. Y cuando es posible, pues compro de hecho las canciones. Por ejemplo, Bandcamp es un muy buen sitio porque tienen varias canciones muy buenas y te dan la opción de descargarlo en el formato que tú quieras, en MP3, en FLAC, y no me acuerdo qué otro formato de audio te dejan descargar las canciones. Bueno, comprarlas y descargarlas para tenerlas en tu disco duro. Es así como pues he estado actualizando, y cuando no puedo conseguir, porque sobre todo cuando se trata de música de anime es muy difícil conseguirla, sobre todo cuando son canciones viejas, porque pues las disqueras desaparecieron o nada más hubo una publicación de los álbumes o de los sencillos. Entonces ya muchas veces es medio, así que canciones perdidas que ya no encuentras ni siquiera pues a la venta el formato físico, el disco, porque allá en Japón todavía manejan los CDs y mini CDs, porque sobre todo los sencillos los lanzan en mini CD. Pues es un relajo conseguir la música, sobre todo la anime más viejo. Entonces pues ahí sí me tengo que conformar que si no los consigo en FLAC, las canciones de anime, pues al menos conseguirlas en el MP3 de mayor calidad que se pueda. Entonces ahí tengo una mezcla, sobre todo con la música de anime, que ya prácticamente ya actualicé todas las canciones, o sea, conseguí la mejor calidad que podía de la mayoría de las canciones. Entonces tengo varios MP3 que la calidad mínima que tengo de MP3 en las canciones de anime es de 192 kilobits, y pues obviamente cuando se puede tengo FLAC. Y actualmente estoy sustituyendo todas las canciones que tengo de rock, de pop y de otros géneros de MP3 a FLAC. Solo cuando son pues álbumes o canciones que pues son difíciles de conseguir, pues ahí sí lo que se consiga. Si no es FLAC, pues MP3. Pero en el caso pues de estas canciones, como la gran mayoría son bastante famosas y populares, es mucho más fácil, la mayoría de canciones de rock, de pop y de todo esto, conseguirlas en FLAC. Entonces pues ahí voy actualizando mi catálogo de canciones en FLAC. Y pues esto es en lo que estoy ahorita. Y pues como escucho la música, cuando salgo pues traigo mi smartphone, le cargo las canciones de mi computadora, la transfiero a la memoria del celular
Y en vez de usar Spotify o todos estos servicios, pues uso algún reproductor de música, sobre todo los reproductores de música que reproduzcan FLAC, porque no todos lo hacen, algunos nada más reproducen MP3. Y de hecho por eso hice alguna vez el episodio donde hablaba de este reproductor, el AIMP, que pues es el que principalmente uso en mi celular, porque pues tiene muy buenas opciones para reproducir formatos de alta calidad sin que se pierda la calidad del sonido, y puedes configurarlo de muchas formas. Entonces pues es el formato, y esa es la explicación de por qué de entre toda la gente que pues actualmente escucha streaming, que está bien acostumbrada a escuchar streaming, pues yo no streameo, sino yo traigo mi música para escucharla incluso si no tengo conexión a internet, que también es una gran ventaja, que entiendo que mucha gente no hace esto por lo complicado que es conseguir la música, pues así que para almacenarla, además de que ya hay mucha gente de generaciones más recientes que ni siquiera eso sabe luego transferir los archivos de su computadora o de otro dispositivo al celular. De hecho hay muchos que ni siquiera tienen computadora, y ya actualmente sus dispositivos para conectarse a internet son la Smart TV, la tablet y el smartphone, y no tienen computadora como tal, que también eso limita las posibilidades. Pero pues yo, como tengo todos estos recursos pues, y este conocimiento y habilidad para navegar en internet, pues sigo manteniendo y actualizando mi catálogo de canciones que tengo guardadas, más que nada porque me da la ventaja de escucharla de mayor calidad, y sobre todo que la puedo escuchar sin la necesidad de estar conectado constantemente a internet para escucharla. Digo, cuántas veces he estado en lugares donde no tengo acceso a internet, o que se ha ido la luz, por ejemplo, y sigo yo escuchando música sin problema, porque no necesito la conexión de internet para estar escuchando música. Entonces pues esta es mi experiencia, y por qué es que yo no consumo pues servicios de streaming de música, y sigo usando archivos almacenados en memoria para escuchar música. Entonces pues, y para que sepan un poco a través de mi experiencia, pues por qué y cómo, así que por qué es como escucho la música, y qué ventajas y cómo consigo, pues he conseguido la música que tengo. Entonces pues no, obviamente no me quiero así que meter ni promover sitios piratas ni nada de eso. Pues nada más les digo que hay algunos, sobre todo sitios de torrent, por ejemplo, donde se pueden conseguir actualmente muchas canciones en formato FLAC, y también pues grupos de Facebook. Es lo único que les puedo decir. Hay muchos grupos de Facebook que comparten música pues de alta calidad, en formatos de alta calidad. Entonces ahí ya nada más les dejo ese comentario, y pues esta fue mi experiencia y cómo pues escucho actualmente la música, pues de forma portátil y también pues en mi casa. Bueno, pues vamos al audio de cierre para las despedidas. Y entonces este ha sido el episodio 256 de Poco Común. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Gracias por haberlo descargado, streameado, y sobre todo por haberla escuchado este podcast, este episodio. Y pues les recuerdo que pues la versión en audio de este podcast se publica
los martes en la noche y está en las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox, iHeart, Prime y muchos otros que no me acuerdo, pero que pues seguro tienen este podcast. Nada más búsquenlo como Poco Común y lo van a encontrar en una gran variedad de plataformas de podcast. Y pues también les recuerdo que tengo la versión en video de este podcast que publico los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen el canal de YouTube Nerdulería y los sábados en la noche van a tener disponible en formato de video este podcast para aquellos que prefieran tener pues contenido también en video cuando están escuchando el podcast. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, la podcastería y Encode, que los encuentran en Facebook. La podcastería y Encode en Facebook, donde pues encuentran obviamente este podcast, pero sobre todo otros podcasts de muchos tipos, algunos similares a este y otros de diferentes temas que les pueden interesar. Y pues también les recuerdo mis redes sociales que me encuentran en Discord y en Facebook como SourceZ. En Discord y en Facebook SourceZ, así pueden comunicarse más directamente conmigo. Les recuerdo que tengo streams de videojuegos en vivo que son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 p.m. hora central de México en mi canal de Twitch SourceZ, escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Allí es donde pues me pueden acompañar en estas transmisiones en vivo, donde pues podemos tener una conversación mientras estoy jugando videojuegos, o simplemente pueden divertirse viendo cómo pues enfrento todos estos videojuegos, y pueden también conocer muchos de estos videojuegos porque hay muchos juegos que nuevamente no son tan conocidos, entonces pues pueden ver otros tipos de juegos que no son tan famosos. Bueno, pues ya con esto pues vamos cerrando entonces este podcast. Ya nada más menciono o doy gracias por el like en Facebook a Jorge Cruz, que dejó su like en Facebook en la página de la Nerdulería. Y a ver, veamos si alguien más estuvo. Nada más. En iVoox también gracias por sus likes. Desafortunadamente con los cambios que ha habido en iVoox pues ya no están visibles todos aquellos que dejan sus likes, entonces ya no los puedo mencionar, pero de todas maneras muchas gracias por sus likes. Y pues ya con esto vamos cerrando. Gracias por haber escuchado este podcast y nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.